Lucas, capítulo 1. Lucas 1, versículos, vamos a leer de los versículos 8 al 20. Lucas, capítulo 1, versículos del 8 al 20. ¿Lo tenemos? Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Lucas, capítulo 1, versículos del 8 al 20. Y para quienes no traigan su Biblia, ahí está en la pantalla. Y para quienes la traigan, pues es bueno que le quitemos un poquito el polvo y que lo utilicemos, ¿verdad? Así es que vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Lucas 1, del 8 al 20. Dice la palabra de Dios: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bueno, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra se cumple. Porque tú no hablas en vano, Señor, sino que lo que tú prometes, lo que tú dices, se hace. Y Padre, te rogamos porque podamos tomar tu palabra en serio y aplicarla a nuestra vida. Señor, por favor, te pedimos que tú nos hables, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos enseñe, y también que tengamos un corazón que sea sensible a tu voz, y que podamos, Señor, no solo escucharte, sino también obedecerte. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde, pues está relacionado con los temas que hemos estado tratando todas estas semanas, que es un tiempo de preparación, ¿verdad? De preparación para Navidad. Y el tema de esta tarde es Navidad, época de reconciliación y paz en un ambiente de oración. Navidad, época de reconciliación y paz en un ambiente de oración. Y bueno, sabemos lo que es la Navidad, ¿no? Y la Navidad sabemos que es la celebración de que el Señor Jesucristo vino a este mundo, que nació, que trajo luz, que trajo esperanza, ¿no? Y bueno, una de las cosas que veo raras es que normalmente cuando se celebra el cumpleaños de alguien, a la persona que cumple años es a la que se le da un regalo, ¿no? Y nosotros, nadie de nosotros cumple años, pero todos recibimos regalos, todos o queremos recibir regalos, ¿no? Y por un lado se entiende porque deberíamos entender el dar regalos como una muestra, o de alguna manera como un recordatorio de lo que Dios hizo, que dio lo mejor de sí mismo para la humanidad, dio a su propio Hijo, ¿no? Solo en ese sentido. Pero por otro, deberíamos entender los regalos. Por otro lado,
está el regalo de que cuando alguien cumple años, normalmente las personas invitadas son las que le llevan regalos a quien cumple los años, ¿no? Entonces, si estamos celebrando, si estamos festejando que el Señor Jesucristo vino, entonces deberíamos preparar nuestro regalo para Él, ¿no? A Él le deberíamos dar regalos. Ahora, ¿cuál es el regalo que nosotros le podemos dar? Y creo que de lo más importante que podemos dar al Señor es un corazón puro, un corazón reconciliado, un corazón que tiene paz, un corazón que tiene descanso en la oración. Y creo que es importante que cada uno de nosotros medite en que este tiempo es un tiempo en el que queremos vivir en paz, ¿no? Es un tiempo en el que queremos saldar cuentas. Y no sé si ese es el anhelo de cada uno de los que estamos aquí, pero la pregunta es, ¿tú quieres saldar cuentas? Realmente tendría que preguntar, hoy, ¿hay una persona o personas contra las cuales tú guardas rencor? ¿Hay una persona o personas contra las cuales tú tienes odio? ¿Hay una persona o personas de las cuales te gustaría vengarte? ¿Que te gustaría demostrarles quién eres tú? ¿Que tienes odio contra ellos? ¿Que tienes rencor? Y la siguiente pregunta es, ¿crees que esa es la actitud que quiere Dios? ¿Crees que eso es lo que el Señor Jesucristo haría si estuviera en tu lugar? Que estaría deseando vengarse por causas justificadas o injustificadas. ¿Sería esa la actitud que el Señor Jesucristo desearía de nosotros? ¿O por el contrario, el Señor Jesucristo nos diría, perdona, ama a tu enemigo, ora por el que te maldice, bendícelo, hazle el bien en cuanto puedas? La pregunta sería, ¿crees que debes reconciliarte con alguien? Hay personas con las cuales te debes reconciliar, con quienes no estás en paz. Y uno puede decir, pero es que si yo me pongo en paz con la gente me van a agarrar de tonto. Porque no van a pensar que soy una buena persona, van a pensar que soy un tonto, ¿no? Ahora, yo sí les digo, sinceramente, para poder estar en paz, para que dos personas puedan estar en paz, es necesario que de las dos personas se ponga su parte, ¿no? Cada uno ponga de su parte. No se puede estar en paz con alguien que no quiere estar en paz contigo. Pero el problema que enfrentamos, especialmente como cristianos, no debería ser un problema, sino que es un desafío, es este: en lo que está de tu parte, tú has hecho lo suficiente, tú has hecho lo que es tu responsabilidad para estar en paz con la otra persona. Tú no puedes cambiar el corazón de otras personas, pero sí puedes cambiar el tuyo. Y Dios no nos pide la responsabilidad de cambiar a otras personas, pero sí nos pide la responsabilidad de que cambiemos nosotros mismos. Y eso sucede, eso se aplica en todos los ámbitos, se aplica entre hermanos. Tú no puedes cambiar a tu hermano de que te anda molestando siempre, pero sí puedes cambiar tu corazón para poderle perdonar. También puedes, claro, decirle a tus papás, oye, pues ya llámale al orden, ¿no? Porque mira lo que me está haciendo. Pero también con la esposa y el esposo, tú no puedes cambiar a tu esposa o a tu esposo. Hay cosas que te irritan y que tal vez tienes que vivir con ellas toda la vida. Aunque sería bueno que la persona, ya sea el marido o la esposa, si sabe que hay cosas que le molestan, pues que las cambie, ¿no? Que diga, yo no quiero seguirle molestando. Pero no vas a poder cambiar a tu esposo o a tu esposa. Sí puedes cambiar tú, puedes cambiar tu actitud. Puedes tener una actitud de perdonarle, de soportarle incluso, y poder tener paz en tu corazón. Y con los enemigos pasa lo mismo, con las personas de fuera. Tú no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes cambiar tú. Sí puedes tener una actitud que sea de perdón. Una actitud de decir, yo en mi corazón decido no tener odio o no tener rencor contra tal persona. Voy a perdonarle. Voy a perdonarle. ¿Por qué? Porque eso refleja a Cristo. Y yo no soy servidor del diablo, yo soy servidor de Cristo. Y eso le honra a Él. Ahora, antes de que lleguemos a ese punto, porque de hecho
mensaje o la obra que Juan el Bautista viene a realizar en esta tierra tiene que ver con hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los rebeldes, los justos o la justicia, ¿no? Devolverse uno al Señor. Pero antes de que lleguemos a ello, vamos a ver un poco lo que está sucediendo aquí cuando Zacarías recibe la visitación del ángel que le habla, que le da un mensaje de esperanza, que le da ahora sí una respuesta que viene directamente de Dios a una petición de oración que él tuvo. Y creo que el ambiente en el cual él se encuentra es un ambiente en el que es propicio para que haya paz. Y creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de crear ese tipo de ambiente en esta iglesia, en este lugar y donde quiera que nos encontremos, ¿no? Entonces, la Navidad sí es una época de reconciliación y paz en un ambiente de oración. Y el primer punto que tratamos, o lo primero que vemos aquí, es que Zacarías tiene el privilegio de ofrecer incienso al Señor. Y miren lo que está sucediendo aquí. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Así que a este Zacarías, que es uno de los sacerdotes, le toca ofrecer incienso en el santuario. Y había un altar del incienso, ¿no? Donde él tiene que ofrecer este incienso. Y primero nos preguntamos, ¿cuántos sacerdotes podría haber en ese tiempo? Porque dice que le tocó en suerte. Y estaba leyendo, según Josefo, uno de los historiadores, que no era cristiano, pero que nos habla mucho de lo que sucedió en el tiempo del Señor Jesucristo, dice que había que, por cada orden del sacerdocio, había como unos 1000 sacerdotes que podían ofrecer incienso. Y en el tiempo de David había 24 órdenes. Entonces, si se mantenían las órdenes de los sacerdotes según estaba establecido en el tiempo de David, podría haber 24,000 sacerdotes. Entonces, para que le tocase a un hombre ofrecer incienso, eso era algo, no vamos a decir imposible, pero era algo muy difícil. Entonces, el que a él le tocase ofrecer incienso, eso era un privilegio que los sacerdotes a veces tenían una vez en su vida. Muchos en toda su vida no podían pasar a ofrecer ese incienso. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué representa el incienso? Y si vemos en Apocalipsis, también el libro de los Salmos, nos damos cuenta que el incienso representa las oraciones de los santos. Entonces, cuando de alguna manera lo que está haciendo aquí Zacarías es representar a todo el pueblo de Israel y a todo el pueblo que está orando, él delante del Señor con sus oraciones. Y de alguna manera lo que está haciendo el Señor haciendo es interceder por el pueblo diciendo, Señor, que las oraciones que está haciendo tu pueblo que sean aceptas delante de ti. Entonces es un privilegio lo que él tiene. Y fíjense que el ofrecer incienso era algo sagrado, algo que solamente lo podían hacer hombres que habían sido llamados por Dios y que habían sido consagrados para poder hacerlo. En un tiempo el rey, me parece que es el rey Usías, él se atreve a ofrecer incienso. Y cuando está ofreciendo incienso y los sacerdotes querían sacarlo del templo, él ahí diciendo que él tenía el derecho de hacerlo, se empieza a llenar su carne, su cuerpo de lepra. Entonces un leproso es alguien que tiene que estar no solo fuera del templo, sino fuera de la ciudad. ¿Por qué? Como castigo por querer hacer algo para lo cual Dios no lo había llamado. Entonces era algo muy importante y de hecho, si vemos ahí el Éxodo 31, versículos del 1 al 10, ahí es donde nos habla de cómo era el altar de incienso y todo. Eso ya luego ustedes lo pueden leer con más tranquilidad en casa. Pero aquí tenemos a Zacarías, un hombre que tiene un privilegio.
un privilegio que le da Dios, que no lo tenía mucha gente. Y si pensamos en nosotros, de alguna manera somos como Zacarías. Porque ¿saben qué? Entre millones de personas que están viviendo ahora, y a lo largo de la historia han vivido millones de personas, tenemos el privilegio de podernos presentar delante del Señor y presentar nuestras oraciones delante de Él. Y en Cristo ya no tenemos la privación que tenían los hombres del tiempo del Señor Jesús, o el tiempo de aquí de Zacarías, que no podían presentarse al lugar santísimo, sino que ahora nosotros en Cristo podemos entrar hasta el lugar santísimo y ofrecer, podemos decir, ese incienso que son las oraciones y ser oídos por el Señor. Entonces somos unos privilegiados, podemos decir, y por la misericordia del Señor nos ha tocado este tiempo en el cual podemos presentar nuestras oraciones delante del Señor. Ahora, miren lo que está pasando, miren ahí en el versículo 10. Nos dice, versículo 10, dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Toda la multitud estaba orando fuera a la hora del incienso. Y eso es por lo menos llamativo, por lo menos, ¿por qué? Porque fíjense, está un hombre que entra a ofrecer incienso. Ese incienso debería subir ante la presencia del Señor para que le fuera agradable, pero fuera toda la gente está orando, toda la gente está intercediendo, toda la gente está pidiendo. Ahora, aquí vemos que Dios responde a la oración, responde a una oración que tiene el apoyo, el respaldo de muchas personas, pero que tiene el respaldo de una vida piadosa. Miren, sigamos leyendo en el versículo 11, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Hasta el versículo 17 vamos a leer, dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Fíjense, no temas porque tu oración ha sido oída, dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que aquí tenemos que Dios responde a una oración que no surge de palabras vacías, que no surge de una vida vacía, sino que esta oración, la oración de Zacarías, surge de una vida de obediencia a Dios, de una vida de buen testimonio, de una vida de piedad. Y yo me pregunto, ¿nuestras oraciones estarán respaldadas por una vida, podemos decir, intachable? ¿Por una vida justa? ¿Por una vida recta? Las oraciones que tú y yo elevamos delante del Señor, ¿qué respaldo tienen respecto a nuestro proceder? ¿Tenemos un buen testimonio que respalde nuestras palabras? ¿Será eso? Porque ¿saben qué? Muchas veces nuestra oración, a veces son esas como las llamadas que se hacen a los bomberos, ¿no? Nos estamos quemando, pero nos estamos quemando porque nosotros mismos hemos estado echándole gasolina a nuestra casa. Y incluso nosotros mismos le prendemos el fuego. Y ya nos estamos quemando y entonces gritamos, Señor, venga a rescatarnos, ¿no?
Pero nuestra vida en realidad ha estado incendiando nuestro hogar. Nuestros hechos en realidad han estado gritando: Señor, quiero juicio, Señor, quiero castigo, Señor, necesito que me disciplines. Y luego ya cuando nos viene encima el problema, entonces ya gritamos, lloramos. Pero nosotros mismos de alguna manera nos hemos acarreado por lo que estamos pasando, ¿no? En este caso, Elizabeth y Zacarías eran hombres, era un hombre y una mujer que tenían un buen testimonio, que su vida respaldaba lo que decía. Ahora, también su oración surgía de un deseo, el deseo ferviente de tener hijos. Porque recuerde que en el tiempos bíblicos especialmente, y después también, el no tener hijos se veía mal. De alguna manera se creía como que esas personas tenían algún pecado en su vida, tenían algo oculto, ¿no? Y que Dios no se agradaba de ellos. Entonces entonces ellos de alguna manera se sentían afrentados ante el pueblo. Y en su interior sí ellos tenían ese deseo de que Dios les concediera un hijo. Y por eso oraban, ¿no? Entonces la pregunta es: nosotros cuando oramos pidiendo con fervor, oramos con emoción, oramos, se puede decir, hasta con lágrimas, oramos porque anhelamos aquello que pedimos y también porque está de acuerdo a la voluntad de Dios, o oramos muchas veces nada más pues por no dejar. Pues como he aprendido que hay que orar, pues oro, pero ya saben cómo es Dios. Lo más probable es que no me responda. Entonces sí, ellos sí tenían ese anhelo, el anhelo de que Dios les responda. Ahora, Dios les responde. Y miren lo que les dice. ¿Cuál es la respuesta a la oración? Le dice: Elizabeth dará a luz un hijo. Tú has estado pidiendo un hijo, ¿verdad? Sí. Tu esposa va a dar un hijo. Y claro, ¿cuál es el problema que tenían? Ellos dos ya eran viejos, ¿no? Y cuando dos personas ya son viejas, o ya son mayores de edad, llega una época en que ya no pueden tener hijos. Y en el que Dios responda a su oración a Zacarías y Elizabeth, se podría entender como que lo está haciendo fuera de tiempo. Pero ¿saben qué? Dios va más allá de las posibilidades físicas. Nosotros como seres humanos queremos todo limitar dentro de lo físico o de lo que se llama humanamente posible. Pero no se nos olvide que Dios no está limitado a lo físico, Dios no está limitado a lo material. Él hace cosas que para el hombre parecen imposibles, Él las hace posibles. Y luego también le habla de un hijo específico, dice: el hijo se llamará Juan. Y recordemos que Dios responde a nuestras oraciones y lo hace con propósito, con una tarea definida, con un propósito definido. Dios no responde las oraciones para ver qué pasa. Porque nosotros a veces así pedimos, ¿no? Decimos: Señor, pues dame esto y ya veremos, tú dámelo y ya veremos qué va a pasar. No, el Señor dice: ¿verdad? Vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, y cuando Dios da nombre a alguien, le está dando un valor, le está dando un sentido, le está dando una razón de ser, ¿no? Y entonces aquí a Juan le está dando un sentido, le está dando una razón de ser, porque toda respuesta que Dios da a nuestras peticiones tiene una razón de ser, tiene un objetivo, tiene un propósito. Por eso cuando oremos pensemos en qué propósito puede tener Dios al responder nuestras oraciones. Y el siguiente aspecto es que también dice que tendrás gozo y alegría. Y no se nos olvide que la respuesta de Dios a nuestra oración va a traer gozo, va a traer alegría. ¿Por qué? Porque Dios, en su respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, no lo hace para castigarnos, sino que lo hace para
completarnos. Y por eso es importante que nosotros pidamos siempre conforme a su voluntad y no que nos empeñemos en pedir cosas que luego Él no quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Él nos da aquello que le pedimos conforme a su voluntad, aquello te va a llenar de gozo y te va a llenar de alegría. Ahora, las bendiciones de Dios también dice que traen gozo y traen alegría a otros. Dice, muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Entonces, las bendiciones de Dios no solamente son para que yo aquí egoístamente me quede con ellas y diga, Señor, gracias, yo sabía que no me ibas a fallar porque yo soy tu hijo favorito. Los otros ahí que se mueran, ellos ya verán qué hacen, ¿no? Cada uno que se rasque con sus uñas, a veces decimos, ¿no? Sino que esta bendición que iba a ser un hijo, iba a ser de gozo para ellos como padres, que ellos iban a recibir la bendición, pero también iba a ser de gozo para todo el pueblo. Entonces la pregunta es, las bendiciones que Dios nos da a nosotros, ¿sirven de gozo para más personas? O por otro lado, nosotros lo que hacemos es, yo, con que esté bien, y los demás, ellos verán. Siguiente, nos dice que no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Y fíjense que pone dos cosas juntas que luego el apóstol Pablo también nos va a recordar. Recuerden que hay un mandamiento que da el apóstol Pablo que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué lecciones podemos sacar de aquí? De que no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Podríamos decir, no beberá vino ni cerveza. En ese tiempo no había cerveza. Lo que implica aquí es que este hombre, esta bendición de Dios, iba a tener la capacidad de ser feliz, de disfrutar sin necesidad de emborracharse, sin necesidad de las bebidas alcohólicas. Recuerden que el vino, la cerveza o las bebidas alcohólicas siempre se han utilizado, ha habido algunas excepciones, porque a veces la han utilizado como para mitigar el dolor, pero la gente normalmente la ha utilizado para alegrarse en las fiestas. Fíjense, no para alegrar las fiestas, sino para alegrarse ellos mismos en las fiestas. No sé si han ido a fiestas donde la gente, si no bebe, están más aburridos que nadie. Ahí están, parecen momias. Ni siquiera temas de conversación sacan, viéndose las caras los unos a los otros, y sí, la música y a todo volumen, y parece que todo el mundo se la está pasando bien, pero vean, observen, y de hecho, ya saben que el Facebook es muy chismoso, ¿no? Y estaba viendo hace poco unos conocidos que estaban de fiesta, y ahí veía, pasaba en las mesas, y todos en las mesas callados, así. Y pone ahí pasándonos en grande en la fiesta. Digo, ¿qué en grande? Nada más es la bullota que se ve ahí. Y ya después, ahí por había dos un poco pasados de copas, ahí echaban otra cervecilla. Y estaban esperando a ponerse a bailar. Pero la mayoría, ¿saben qué es lo que estaban esperando? Ponerse a beber, para ya un poco con el calor del alcohol, poder desinhibirse un poco. Y ya empiezan a hablar barbaridades y tonterías. Y bueno, yo no sé, habrá gente que no hable barbaridades o que no hable tonterías, pero la mayoría sí, ¿eh? Pero ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que buscan para poder disfrutar en una fiesta? Para poder ser feliz. Buscan la bebida, incluso la droga. Y aquí vemos que Juan es un hombre que no va a necesitar del alcohol para poder ser feliz, para poder tener gozo. ¿Por qué? Porque va a ser lleno del Espíritu Santo.
Y eso es importante, que uno tenga un gozo que viene de Dios. Porque ¿saben qué les digo? Esas alegrías que vienen de las bebidas alcohólicas, de alguna manera son como drogas que te hacen reír por un rato, pero al final te dejan vacío. No llenan, no llenan. Porque son mentiras, porque son seudónimos, porque no son lo real, como parece the real thing, no son eso, no es lo real. Y no nos engañemos. Así que valga como un toque de atención. Se puede celebrar la Navidad, se puede celebrar que el Señor Jesucristo vino a este mundo sin necesidad de drogas, sin necesidad de alcohol, sin necesidad de vino, sidra, de cerveza, de bebidas alcohólicas. Porque hay otra forma bastante mejor para ser felices, para tener gozo. Respuesta a la oración. A una oración que es respaldada por una vida piadosa. Pero también hay que ver el alcance de la oración. Miren lo que nos dice ahora ahí en el versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y bueno, vamos a leer también el versículo 17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y si vemos, por un lado está la respuesta a la oración, pero luego está el alcance que tiene la oración. Porque miren, nosotros pedimos por algo, pero no sabemos cómo va a repercutir en los demás. Igual que cuando nosotros hacemos las cosas malas, nosotros nos creemos que nada más está lo que hicimos y ya. Decimos, no le hice daño a nadie, no le hice mal a nadie, pero sí hacemos mal a más personas. Y normalmente cuando nosotros actuamos más, a quienes más vamos a perjudicar son a las personas que más amamos, son a las personas más cercanas. Pero también por otro lado, cuando hacemos las cosas bien, cuando recibimos la bendición de Dios, hay personas que se van a beneficiar y generalmente van a ser las personas más cercanas a ti, las personas a las que más amas. Así que esto tiene implicaciones o ramificaciones que nosotros no podemos controlar, pero que suceden. ¿Y cuál es el alcance que vemos aquí de la respuesta a la oración que reciben? Primero dice que hará que muchos se conviertan al Señor. Ese niño que ustedes pedían, que tiene un objetivo, que tiene una razón por la cual yo se los doy, les dice el Señor, va a tener esta misión, va a hacer que muchos se conviertan, que muchos se vuelvan de sus malos caminos. Y digo, wow, Señor, ¿cuál será la razón por la que me has dado 2 hijos? ¿Cuál será la razón por la que te ha dado 3 hijos, hijas? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para esa descendencia que te ha dado? Y seguro estoy que Dios tiene buenos propósitos para tu descendencia. Lo que pasa es que a veces no se cumplen esos propósitos. Y de hecho no cumplir con el propósito de Dios equivale a pecado, porque pecado es lo que eso significa. Pecado significa errar al blanco, no dar al blanco. Es decir, que Dios tiene un objetivo para ti y de alguna manera somos como flechas, ¿no? Que Dios lanza o quiere lanzar hacia un objetivo. Pero si nosotros somos flechas que están mal hechas, que están torcidas, que no están afiladas, no vamos a llegar a ese blanco. Y así son nuestros hijos. La Biblia nos dice, ¿no?, que los hijos son como saetas en manos del cazador. Que hacia donde la lanza, ahí llega. ¿Por qué? Porque están bien afilados, porque tienen inteligencia, porque tienen sabiduría. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de ellos y porque su propósito es bueno. Pero por desgracia, muchas veces nosotros no hemos sabido preparar bien nuestras flechas. Ni nos hemos preocupado por ellos. Y dice, tu hijo va a hacer que muchos se conviertan. Y es una bendición, les digo, saber que tu hijo o que tu hija comparte
de la palabra de Dios y que es utilizado o utilizada para que se convierta. Es de los, podemos decir, de los mayores gozos que tú puedes tener, ver que tu descendencia influye a su generación para que se vuelvan al Señor, para que se conviertan de sus malos caminos. Y aquí es para que se vuelvan, y es como que van hacia la destrucción, y dice, Él les va a hablar y se van a arrepentir y van a venir así. Van a cambiar. Así que ese es uno de los alcances de la oración. Luego también otro de los alcances es que dice que irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías. Irá delante del Señor. Y recuerden que Juan el Bautista tenía ese propósito, ¿no? De ir delante del Señor preparando el camino, diciendo a la gente, arrepiéntanse, porque viene detrás de mí, al cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él les va a bautizar con el Espíritu Santo y con el fuego. Él iría adelante. También dice que hará volver los corazones de los padres a los hijos. Porque saben que muchas veces el corazón de los padres no está en los hijos, especialmente cuando son pequeños. A veces ya luego queremos que se vuelvan a nosotros, o nos preocupamos de ellos, pero muchas veces nuestro corazón no está en los hijos. Nuestro corazón, ¿sabe dónde está? Nuestro corazón está en el trabajo, nuestro corazón está en el ganar dinero, en el hacer riqueza, nuestro corazón está en el deleite nuestro corazón muchas veces no está en nuestra familia, nuestro corazón muchas veces no está en nuestra esposa, nuestro corazón no está a veces en el esposo, no está en los hijos, el corazón muchas veces está en el egoísmo, en el yo, en el que esto me interesa a mí y punto. Y aquí dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y la pregunta es, ¿está nuestro corazón puesto sobre nuestros hijos? ¿En nuestros deseos está el bien de ellos? ¿Está el que ellos triunfen? ¿O no está eso? Lo que haces o lo que hacemos está para que ellos puedan ser alguien útil para el Señor, o está en que, bueno, ellos verán en qué está nuestro corazón. Luego también nos dice que hará volver el corazón, dice, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Hará volver el corazón de los rebeldes. ¿Quién es una persona rebelde? Una persona rebelde es aquella que no quiere someterse, es aquella que se llama libre pensadora, no, que se engaña a sí mismo, la verdad. Es que yo no acato las normas de la sociedad que la sociedad me quiere imponer. Yo voy por mi cuenta. Pero en realidad lo que está mostrando es rebeldía. Cuando no quieren hacer caso, aunque no lleven la razón, se empeñan en seguir en sus propios caminos. Dice, Él hará volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y fíjense, hay cosas a las que uno se tiene que revelar, ¿no? A la injusticia. Si estás viendo injusticia, no puedes sonreírle a la injusticia. Cuando estás viendo que se hace la maldad, tienes que ser rebelde contra la maldad, no tienes que conformarte a ella, ¿no? Cuando ves que el mundo está yendo a la destrucción, que está practicando el odio, que se está desencaminando hacia el pecado, pues no tienes que seguirle. De alguna manera tienes que ir contracorriente, ¿no? Pero aquí el problema de estos rebeldes que hablan no es eso. El problema es que ellos se están rebelando contra la prudencia de los justos, ¿no? Entonces, todo aquel que es justo es porque ha sido justificado por el Señor. ¿Y saben qué? Nosotros somos muchas veces rebeldes sin causa. Somos rebeldes injustos. ¿Por qué? Porque si nuestra rebeldía estuviese justificada, qué bueno sería. Pero la mayoría de las veces saben que nosotros sabemos lo que está bien y no lo hacemos porque tenemos un corazón orgulloso, porque no queremos admitir nuestros errores,
porque queremos seguir empeñados en el mal, porque nos empeñamos en seguir en el vicio, porque nos empeñamos en seguir en nuestra necedad. Aunque nos estemos dando contra la pared de frente, queremos seguir dándonos golpes contra la pared. Eso es ser rebelde. Eso es ser rebelde que se está destruyendo a sí mismo. Pero gracias a Dios, porque hay personas que tienen la paciencia suficiente para hablarnos y para decirnos: oye, arrepiéntete. Te estás destruyendo a ti mismo. Cambia. Y esto era lo que Juan el Bautista hizo. Y no te crean que Juan el Bautista vino ahí a decirle suavecito. De hecho, les dice, les habla con palabras fuertes, ¿no? Dice: ya el hacha está puesta a las raíces. ¿Para qué? Para que todo aquel que no se arrepiente sea cortado y echado en el fuego. Generación perversa, malvada, les dice. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera, no? Entonces Juan el Bautista llama la atención a la gente, pero para que se arrepientan. Y veo que a menudo, luego el Señor Jesucristo también da un mensaje bastante fuerte. Y a veces digo: ¿por qué tendría que ser tan fuerte el Señor? Pero cuando veo o vemos los rebeldes que somos, digo: si estaba hablando bastante suave. Porque somos muy obstinados, somos muy cabezones. Y sabemos, ¿y saben qué? A veces hasta que no nos den un golpe no entendemos. Y Dios no quiere llegar a esos extremos. Porque nos habla primero y nos vuelve a hablar y nos vuelve a hablar. Pero ¿qué necesitamos nosotros para reconciliarnos, para volvernos, para decir sí, sí? Porque ¿saben qué nos pasa? Que muchas veces nosotros, miren, llegamos a caer en lo que cayó el mismo Zacarías. Zacarías, un hombre que sí tenía una vida piadosa, un hombre de oración, un hombre que tiene un privilegio entre miles. Vemos que también tiene el problema de la incredulidad, le falta fe. Pero ese es el problema que tenemos muchos nosotros. A veces nos falta fe. Nos falta fe para depositar nuestra vida en el Señor, nos falta fe para confiar en Él. Y miren lo que nos dice también en el siguiente aspecto: preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Porque lo que Él venía a hacer era prepararle al Señor Jesucristo un pueblo que tuviese un corazón dispuesto a aceptarle, dispuesto a seguirle, dispuesto a recibirle. La pregunta es: ¿tenemos nosotros ese corazón dispuesto a honrar a Dios ahora que celebramos la Navidad? Y también vemos que, como ya les decía, Zacarías no es un hombre perfecto. Zacarías es un hombre que tiene fallos. Zacarías es un hombre que le pasa lo que a nosotros también nos pasa, que le falta fe. Zacarías duda que Dios realmente pueda cumplir su promesa. Ya Dios, fíjense, Dios por medio del ángel ya le dijo todo lo que va a suceder, ¿no? Ya le dijo: pues tu mujer va a tener un hijo, se va a llamar Juan, no va a beber vino, no va a beber sidra, él va a hacer que los rebeldes se vuelvan al camino de los justos, va a hacer que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos. Es decir, va a preparar a Dios un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías, como que no lo creo. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocer esto? O sea, dame una señal. Los judíos eran muy buenos para eso, para pedir señales. Dice: ¿por qué? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y no sé si hay un tema, incluso se ha hecho un libro que dice: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es precisamente de que hay muchas cosas que suceden que nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos ante la situación de que cuando lo que Dios hace va más allá de nuestros sentidos.
Hay cosas que podemos decir que no tienen sentido porque no las entendemos. Pero hay cosas que van más allá de nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque tampoco las entendemos. Porque no se conforman a nuestra lógica. Porque no encajan en lo que nosotros hemos aprendido. Y él no era un tonto, y a veces nosotros tenemos la idea o creemos que la gente que vivía en el tiempo del Señor Jesucristo era gente ignorante, que no sabían nada y que nos podían engañar fácilmente, que por eso creyeron en que el Señor Jesucristo nació de una virgen, que por eso que creían todo, ¿no? Y no, ellos sabían. Ellos sabían, bueno, a tal edad, haz lo que quieras que ya no vas a poder tener hijos. Ellos lo sabían, no eran tontos. Así que él dice, Señor, lo que tú me dices suena estupendo, pero necesito una cita. Porque ¿sabes qué? Según yo, mi experiencia de la vida, lo que tú me dices no puede ser. Y así nos pasa a nosotros. Según nuestra experiencia, lo que Dios nos dice muchas veces no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque va más allá de nuestros sentidos, va más allá de lo que nosotros entendemos. Y muchas veces vemos que hay enfermedades que sanan, no porque las entendamos, no porque se entiendan conforme a lo que es nuestra experiencia, sino porque Dios va más allá de nuestros sentidos. Hay problemas que parece que no tienen solución. Y de buenas a primeras vemos cómo Dios cambia el corazón de una persona. Dice, me parece imposible que esa persona haya cambiado. Y cambió. Porque Dios va más allá de nuestra lógica. Va más allá de nuestros sentidos. Y Dios es un Dios que no tiene imposibles. Dios no conoce imposibles. Para ti y para mí hay imposibles. Pero para Él no. Para Zacarías había imposibles. Señor, esto no puede ser así. ¿Cómo va a ser Él? Porque Él duda. ¿Y saben qué? Con la duda, uno no puede estar en paz con Dios. ¿Has tenido duda de que se va a solucionar algún problema que enfrentas? Y cuando tienes la duda, te pregunto, ¿puedes descansar? ¿Puedes tener paz? No. Te arrancan los pocos pelos que te quedan. O los muchos. Porque dices, pero ¿cómo puede ser? Porque uno no puede tener paz. No hay paz, sin duda. Y por eso en el último punto lo que quería destacar es esto. En la incredulidad no tiene lugar en una relación de paz con Dios. Zacarías dice, tu palabra ha sido clara, pero mi fe no es tan grande como para creerte. Y aquí prácticamente lo que está diciendo es, Señor, yo dudo de tu palabra. Y cuando uno duda de la palabra de Dios, no es que estuviese dudando del ángel, estaba dudando de Dios mismo. Dice el versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, dice, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, dice, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Le está diciendo, no es mensaje mío, yo solamente fui enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias. ¿No las crees, verdad? Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales cumplirán a su tiempo. Aquí no se trata de que tú quieras creer o no quieras creer. Aquí se trata de que lo que Dios dice se va a hacer. Señor, pero es que no lo entiendo, es que no puede ser porque mira mira nuestra condición. Zacarías, si tus labios no van a confesar con él, así sea, hágase conmigo conforme a tu voluntad, como luego dice la Virgen, mejor callar. Y mira a Dios obrar. Y si nuestra actitud va a ser de incredulidad, de sembrar duda, va a ser la de sembrar desconfianza en Dios, creo que nos vemos más guapos con la boca cerrada.
Porque ¿saben qué? Muchas veces, si nuestra fe no alcanza, callémonos y dejemos hablar a Dios. Porque Él va a hablar claramente, porque Dios va a actuar y va a actuar conforme a su palabra. Ahora, Zacarías se perdió una gran bendición, porque siempre que decidimos no creer a la palabra de Dios o dudar de la palabra de Dios, nos perdemos de ver a Dios obrar a través de nosotros. Y veremos a Dios obrar a pesar de nosotros. Creas o no creas, lo que Dios dice se cumple, lo que Dios dice se hace. La pregunta es, cuando hay incredulidad en nuestra vida, cuando nos falta fe, ¿estaremos en paz con Dios? Creo que no. Y mi pregunta para ti es esta: ¿estás en paz con Dios? ¿Tienes fe en Él? ¿Confías en Él? ¿Le has entregado tu vida? ¿Le has entregado todo tu ser? ¿Le has pedido que te perdone, que te limpie de tu pecado, que te limpie de tu maldad? ¿Te has reconciliado con Él? Navidad, época de reconciliación, época de paz, en un ambiente de oración, en un ambiente de confianza, en un ambiente de fe. ¿Vives tú dentro de ello? ¿En tu corazón hay paz? ¿Hay reconciliación? ¿Hay fe? ¿Hay oración? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Hoy es un buen día para reconciliarse, porque no quisiera que celebremos el hecho de que Jesús vino a este mundo estando o teniendo odio en nuestro corazón contra las personas, teniendo incredulidad contra Dios, y que nuestra vida no sea una vida en la que busca a Dios constantemente en oración. No sería una buena Navidad, te lo aseguro. Así que si no estás reconciliado con Dios, hazlo. Te animo para que lo hagas, que te perdone, pide. Como dijo Isaías, dice venir luego, es decir, vengan ya, dice, y estemos a cuenta. ¿Por qué? Porque si tus pecados fuesen rojos, van a ser limpiados y van a quedar limpios como las manos, serán emblanquecidos. Y si fuesen negros, también serán limpiados. Así que, si tu situación es de pecado, confiésate delante del Señor y pídele que te perdone y Él perdona. Vamos a ver. Dios de la gloria, nos presentamos ante ti para darte las gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo, a un mundo que andaba en tinieblas, para que pudiera tener luz. Y Señor, yo no sé cuál es la situación de cada uno de los que estamos aquí presentes, pero tú sí, Señor. Y Señor, si hay rebeldía, por favor, Señor, te pido porque tú la quites. Y Señor, si en alguno de nosotros hay rencor, hay odio, por favor, Señor, borra ese odio y ese rencor. Y Señor, que podamos tener un corazón perdonador, un corazón que te sirve, que te honra, que te glorifica, un corazón que busca la paz. Porque nosotros, Señor, por tu misericordia queremos servir al príncipe de paz, al Señor Jesucristo, que ilumina nuestros corazones, que da esperanza a nuestra vida, que da sentido a nuestra vida, que nos da una razón para vivir, que nos da una razón para celebrar. Celebramos, oh Señor, el hecho de que Cristo Jesús vino a este mundo para traer salvación. Por medio de Él te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.